Vamos a ver la palabra el día de hoy. Lucas capítulo 7, versículo 31 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, rogamos flauta, tocamos flauta, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Versículo 34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, por si no se entendió el versículo, vamos a ver, vamos a ver los dos versículos que empezamos a leer, que sería el 31 y el 32. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Y de ahí, de esos versículos, hasta el versículo 35. Entonces, viendo esta palabra del día de hoy, la generación del día de hoy, la generación de ahora, quiere todo muy rápido, quiere todo que las cosas se den, ¿cierto? La generación de ahora busca como facilitar, tener una comodidad, ¿cierto? Pero en nuestra vida espiritual, Dios no quiere que estemos en comodidad, en conformidad. ¿Me hago entender? Porque si nosotros tenemos conformidad en nuestra vida de creencia, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida humana, ¿cierto? En nuestra vida económica, pues no vamos a poder buscar ayuda de alguien, ¿cierto? Entonces, no busca ayuda de alguien y tampoco busca ayuda de Dios. Entonces, por eso Dios permite ciertas incomodidades en nuestra vida, en nuestro corazón, para depender de Dios. Entonces, las generaciones de hoy en día tienen ese problema de que quieren todo rápido, quieren todo ya. Un ejemplo de eso sería de que anteriormente las personas iban a las bibliotecas y buscaban los libros para poder hacer su investigación, ¿cierto? Poder hacer su tarea. Pero era porque en esa época no existía el internet. Y en esa época, pues los muchachos, los chicos, las niñas y los niños tenían que como dedicar tiempo, ¿no? Yo necesito hacer esta tarea porque mi profesor o mi profesora me lo está pidiendo. Entonces, claro, se tomaba más el tiempo de investigar, de hacer las cosas. Pero hoy en día no. Hoy en día los chicos y las chicas simplemente buscan algo por internet y ya lo tienen. Tienen el resumen de eso, de ese tema. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Ilíada. La Ilíada, ¿cierto? Los chicos de hoy en día, ¿qué hacen? Buscan en internet el libro La Ilíada y le dan donde dice resumen y copian y pegan en un archivo Excel, en un archivo documento de texto o en una presentación o en algo o en un tipo de tabla de datos y ya, lo envían al profesor y el profesor ya lo recibió. Entonces, ya con eso hicieron su tarea, ¿cierto? ¿Cuánto se demoraron? Casi nada, como 5 minutos, 15 minutos desde que hicieron esa investigación. Y después de ese tiempo, ¿qué hacen? Se ponen a jugar videojuegos, se ponen a hablar con la novia, con el novio, se ponen a los chicos de hoy en día, ¿no?
a los muchachos de hoy en día, ¿no? Aunque yo también soy joven, ¿no? Soy mayor de edad. Yo soy mayor de edad. Pero después de dedicar unos segundos a su tarea, por ahí se van a la calle, incluso, ¿cierto? Ya no necesitan esfuerzo. Entonces, aquí en el versículo, vamos a ver Lucas capítulo 7, el versículo 32. Vamos a mirar. Lucas capítulo 7, versículo 32 dice, semejantes son los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Entonces, viendo este versículo, se está dando un mensaje, ¿cierto? Estas personas, o sea, se está queriendo dar un mensaje, pero ellos, estos muchachos, no quieren recibir o ellos no hacen caso, ¿cierto? Hay alguien que quiere transmitir un mensaje, pero el mensaje no se transmite de la misma manera. De esta misma manera, cuando nosotros compartimos la palabra, nosotros cuando compartimos el Evangelio, muchas veces las personas escuchan la palabra, pero después, como quien dice, hacen los que se le dé la gana, viven deliberadamente, ¿cierto? Es decir, nosotros compartimos la palabra, compartimos el Evangelio, pero el mensaje que se está queriendo transmitir no hacen caso omiso, ¿cierto? Tienen un prejuicio, tienen un pensamiento, tienen un sentimiento y no los deja recibir. Lo mismo que pasa que el día de hoy, ¿no? Para que nosotros podamos transmitir el Evangelio, aquí los hermanos y las hermanas, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer así tal cual como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Sin llamar tanto la atención y sin hacer así y sin moverse, sino que la gente escucha, ¿cierto? Pero hoy en día ya las personas, los muchachos, los jóvenes, los adultos también, el déficit de atención, el porcentaje de atención es muy nulo, muy poco. Entonces, para poder llamar la atención, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos llamar la atención, como que abrir los ojos, hacer muchas maromas, alzar la voz, tener como implementos, ¿cierto? Como un micrófono, debemos tener buena iluminación, debemos como acoplarnos al mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros no pertenecemos a este mundo, pero por nosotros querer ganar almas, poder compartir el Evangelio, entonces la gente necesita eso que necesita, ¿cierto? Como llamarle la atención, ¿cierto? Vamos a mirar Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 30. ¿Qué puede transmitir un justo? Creo que esto ya un hermano ya lo conoce. Salmos, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Aquí está. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Espero que me acompañen en la lectura. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, ¿cierto? Ahora el versículo 31 de este mismo capítulo de Proverbios dice, ciertamente el justo será recomendado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Qué curioso, yo no había visto ese versículo. Pero bueno, dice, el fruto del justo es árbol de vida, ¿no? Vamos a mirar más exactamente. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces nosotros los justos, nosotros que transmitimos a Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo dijo, yo soy el pan del cielo, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si este versículo dice que el fruto del justo es árbol de vida, entonces, ¿a quién está transmitiendo el justo? ¿Cierto? A Jesucristo. Pero muchas veces las personas
por tener un prejuicio, un pensamiento, se vuelven repelentes o impermeables a la palabra, ¿no? Muchas veces las personas quieren oír lo que quieren escuchar, ¿cierto? Aquí mirando Lucas capítulo 7, vamos a ver el versículo 33. Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículo 33. Vamos a mirar Lucas capítulo 7, versículo 33, que dice: Porque vino Juan el Bautista, que ni comían pan ni bebían vino, ni bebía vino, perdón, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Voy a volver a leer, por si acaso, ¿no? Para la gente que va entrando. Lucas capítulo 7, versículo 33 dice: Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Entonces, nosotros, para saber a qué vino Juan el Bautista, para las personas que no saben, aquí los hermanos ya saben para qué vino. Los hermanos ya saben para qué vino Juan el Bautista, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a mirar el momento en que Jesús habló de Juan el Bautista. En este mismo capítulo 7 de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, pero desde el versículo 18. Lucas capítulo 7, versículo 18 en adelante, me pueden acompañar en la lectura, dice: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan, a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntar: ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Uy. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id a hacer saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Ah! A los pobres es anunciado el Evangelio. Vamos a mirar Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, que aparece las bienaventuranzas. Vamos a ver Mateo capítulo 5 porque este versículo me sacó una sonrisa. Vamos a mirar Mateo capítulo 5. Téngame paciencia. Dice: a los pobres les es anunciado el Evangelio. Así como de forma parafraseada, ¿no? Y bueno, aquí hay un versículo, ¿no? Mateo capítulo 5, vamos a mirar el versículo. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero si miramos Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, el versículo 22, dice: Y respondiendo Jesús dijo: Id y haced saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y presten atención lo que dice acá: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Qué precioso versículo, ¿no? Y vimos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Ahora vamos a ver el versículo 23 de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 23. Lucas capítulo 7, versículo 23 dice: Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora el versículo 24 dice:
Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 25 dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que visten vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Versículo 27, aquí habla más de Juan el Bautista, dice: y este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, viendo estos versículos de acá, dice lo de Juan el Bautista, ¿cierto? Aquí aparece lo que habla de Juan el Bautista, ¿cierto? Él vino a preparar el camino. Las personas que podían ver de Juan el Bautista: él era una persona que se vestía como un habitante de la calle, se vestía con ropa sucia, no era alguien que tenía como túnicas, ¿cierto? Alguien muy elegante. Por ejemplo, yo, para poder compartir, ¿cómo me verían ustedes si yo estuviera predicando o estaría compartiendo en pijama? Sería raro, sería feo, ¿no? ¿Quién va a recibir la palabra, una predicación de alguien que está vestido con una pijama o con una ropa que parece inadecuada, mejor dicho? Una ropa que no combina con nada, ¿cierto? Algo desarreglado, ¿cierto? Pero como me estoy presentando con un traje elegante, traje de paño, pues las personas les es más fácil recibir a alguien así, ¿cierto? Es más fácil que alguien reciba a alguien de esta manera. Por ejemplo, si uno estuviera con una persona elegante, uno le preguntaría: ¿usted qué cargo tiene o en qué trabaja? ¿Cierto? La persona dice: no, yo soy policía, ¿cierto? Pero uno dice: no, pero usted cómo va a ser policía si usted tiene chaqueta, tiene saco, tiene jean, tiene este tipo de ropa, este tipo de zapatos, esta gorra, su vestimenta da a entender que no es así, ¿cierto? Pero para que una persona pueda saber si esa persona trabaja o se dedica, se dedica a estar en la policía o en alguna fuerza militar, debe tener su vestimenta, ¿cierto? Entonces, así misma manera, ¿no? Yo hablé con un seminarista y el seminarista me preguntó, me compartió el corazón de Dios y me dijo: oiga, ¿usted por qué no viene así con traje elegante, con corbata, así, elegantemente? ¿Por qué no lo hace? ¿Cierto? Y yo le dije: no, pero pues yo cómo voy a hacer eso si todavía no he entrado al seminario, ¿cierto? Yo todavía no soy seminarista, no soy evangelista, no soy pastor, entonces yo cómo voy a venir así con traje, ¿no? Entonces el seminarista me preguntó: ¿y es que acaso usted no es aquí de la iglesia? ¿Usted no es acaso aquí de la misión? Entonces, claro, yo hablé con un evangelista y él me compartió una palabra. No me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien, pero sí sé que está en el libro de Segunda de Corintios, donde dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo, como si Dios rogase, como si Dios rogase por medio de nosotros. No me acuerdo bien el versículo, pero dice de esa manera, ¿no? Lo estoy parafraseando. Lo pueden buscar así tal cual en internet, ¿no? Embajadores de Jesucristo. O así como nosotros somos embajadores de Jesucristo, ¿cierto? Y la pista está en que está en Segunda de Corintios. Entonces, claro, yo recibiendo este corazón, el domingo en el culto, yo vine con traje, ¿cierto? Y así recibí ese corazón. Entonces, cuando una persona me ve,
Cuando una persona pone la mirada en mí, puede ver a un ministro de Dios, no a una persona que trabaja, consigue dinero para su sustento, estudia, está en la casa, se porta bien en la casa, ¿cierto? Sino que cuando ven a alguien así vestido elegante y que está compartiendo la palabra, ahora me están viendo a mí como Jesucristo. Están viendo Jesucristo en mí, ¿cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, es de esa misma manera. Ya no me ven a mí, sino a Jesucristo. Creo que esto es más fácil de entender, ¿no? Creo que esto ya está entendible, ¿no? Entonces, aquí, estas personas, o lo que podemos ver acá, dicen que por qué vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía, demonio tiene. Es decir, aquí ellos tienen su propia idea. Pero ¿qué vimos? Jesucristo da testimonio de que Él vino a preparar el camino de Él, es decir, de Jesucristo. Aunque aparentemente Jesucristo dice de otra persona, o no lo dice en primera persona, sino... Vamos a ver. Lucas capítulo 7, versículo Lucas capítulo 7, versículo 27. Vamos a mirar. Dice, y este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo podemos ver en Malaquías, en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Por si lo quieren buscar. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Entonces, aparece también en Lucas capítulo 1, eso sí es en Lucas capítulo 1, creo que todavía tengo tiempo, vamos a mirar. Lucas capítulo 1 aparece como la genealogía o el nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista, nació de unos sacerdotes, nació de esa manera. Si nosotros vemos Lucas capítulo 1, versículo 5 y vemos el titulito de ahí, dice, anuncio del nacimiento de Juan. Vamos a mirar unos versículos, Juan capítulo 1, versículo 5, vamos a mirar. Me toca avanzar porque se me va a acabar el tiempo. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Si nosotros miramos en Levítico, no sé si es Levítico capítulo 16, vamos a mirar. Levítico capítulo 16 podemos ver como el por qué o quién puede estar delante del tabernáculo, ¿no? Para presentar ofrenda. Levítico, vamos a mirar Levítico capítulo 16. Sí, Lucas no, sino Lucas no, sino Levítico capítulo 16, versículo, vamos a mirar el versículo 20. Levítico capítulo 16, versículo 20, pero antes de hacer eso, aquí en el versículo 5 de Lucas capítulo 1 se menciona a que Zacarías, de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces Aarón era uno de los sumos sacerdotes que se presentaban en el tabernáculo para presentar una ofrenda por el pecado, por el pueblo, ¿cierto? Y bueno, para eso estamos aquí en Levítico. Levítico capítulo 16, versículo 20, vamos a mirar. Espero que me acompañen en la lectura. Levítico capítulo 16, versículo 20. Voy a tomar agua. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el sacerdote y el tabernáculo, perdón, voy a volver a leer.
Levítico capítulo 16, versículo 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, mirando esta palabra acá, claro, ¿qué tenía que hacer? Y pondrá Aarón, ahí estábamos hablando de Aarón, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades y de los hijos de Israel, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, claro, Juan el Bautista, si miramos Lucas capítulo 1, ¿cierto? Él es descendiente de un linaje del levita, del sacerdote real sacerdocio. Es decir, en la época de nuestro Señor Jesucristo, habían sacerdotes que no eran nombrados sinceramente, por la línea sanguínea o por la tribu de Leví, los levitas, ¿cierto? Sino era simplemente nombrado por los romanos, ¿cierto? Por una religión pagana en ese momento, ¿cierto? Aunque bueno, hoy en día pues hay cosas que nunca cambian, ¿no? Con respecto a la cultura o a la creencia romana, ¿no? Pero bueno, entonces, siendo Juan el Bautista el linaje real sacerdocio de los levitas, la tribu de Leví, pues él no se vestía como tal, como un sacerdote, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? Lucas capítulo 7, el versículo 25, vamos a mirar. Lucas capítulo 7, versículo 25, dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces aquí está diciendo, si ustedes quieren ver a un sacerdote que ustedes quieren ver, que ustedes están esperando ver a alguien, a un representante, ¿cierto? Porque el sacerdote, ¿qué es? El sacerdote es el representante de la voz del pueblo hacia Dios. ¿Me hago entender? Y el profeta es la voz de Dios hacia el pueblo, ¿no? Delante del pueblo. ¿Me hago entender? Entonces, en este versículo que acabamos de leer les dice, si ustedes quieren ver eso de esa manera, mire, vayan al templo y allá encuentran, vayan, vaya. ¿Cierto? De esta misma manera, cuando hay personas que no les gusta la palabra, no les gusta el evangelio, no les gusta lo que estamos compartiendo acá, les decimos, bueno, vaya a su iglesia, vaya a su denominación, que allá le van a enseñar, que allá le van a mostrar lo que usted quiere ver, lo que usted quiere escuchar. Pero entonces, ¿a qué vino Juan el Bautista? Juan el Bautista vino a hacer esa tarea, ¿no? Si Juan el Bautista es aquel sumo sacerdote real, verdadero, de la tribu de Leví, y no como los sacerdotes puestos por los romanos, que los romanos le dieron ese cargo. Por ejemplo, yo le digo a Pepito Pérez, le digo, venga, usted va a ser sacerdote de este templo, ¿cierto? Entonces lo va a hacer así, de esa manera. Pero Juan el Bautista es realmente sacerdote porque viene de la tribu de Leví. Entonces, acabamos de leer, ¿no? En Levítico capítulo 16, desde el versículo 20, leímos como 4 versículos, ¿no? Desde el versículo 20 leímos 3 versículos, ¿no?
En el versículo 21, o en el versículo, sí, en el versículo 21, dice que Aarón pondrá sus dos manos y tendrá que confesar todos los pecados, todas las iniquidades del pueblo, ¿cierto? Todas las rebeliones, los pecados. Y que todo eso pasa al animal, ¿no? Al macho cabrío. Entonces, de esta misma manera, Jesucristo tenía que ser bautizado, ¿no? ¿Cierto? Jesús vino a Juan el Bautista, ¿no? Pero Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es real levita, real sacerdote, el que puede hacer lo que hace el sumo sacerdote Aarón, ¿cierto? Pasar los pecados del pueblo, las iniquidades, las rebeliones, los hechos cometidos. Bueno, lo que acabamos de leer, ¿no? En Levítico, lo que leímos en el libro de Levítico en este video, ¿no? Todos esos pecados se pasan a Jesucristo, se pasan a la ofrenda, ¿cierto? Y esa ofrenda, siendo sin pecado, pura, limpia, ahora eso pasa al pueblo, a la persona, a las personas, ¿cierto? A toda la humanidad. Lo mismo pasó. Jesucristo es sin pecado. Jesucristo es justo. Jesucristo tiene comunión con Dios. Jesucristo tiene la justicia de Dios. Jesucristo tiene la santidad de Dios. Cuando Él murió o cuando Él fue bautizado, nos pasó, nos hizo un traspaso, ¿no? Un intercambio. Nosotros le dimos, le entregamos a Jesucristo a Él, le entregamos nuestro pecado, nuestra maldad, y todo lo demás, todo lo que nosotros tenemos que es malo, ¿cierto? Se lo pasamos a Jesucristo, ¿no? Le pasamos nuestro pecado. Y Jesucristo, siendo sin pecado, la santidad de Dios en Jesucristo lo pasó a nosotros. Hubo un intercambio, ¿cierto? Como un trueque, ¿no? Una especie de trueque, ¿no? De esa misma manera. Pero aquí, ¿qué dicen ellos? En Lucas capítulo 7, versículo 33 dice que Juan el Bautista vino y que él no come pan ni bebe vino, sino que demonio tiene. Dicen que demonio tiene. Tiene su propia idea, su propio concepto, ¿cierto? Pero cuán importante es recibir el corazón de Dios, la palabra de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay veces que yo me pongo a pensar, ¿por qué las personas que tienen un título de pastor en teología, en escatología hermenéutica, cómo no pueden ver la salvación, por ejemplo, en el libro de Romanos? ¿Cómo no pueden ver la salvación en el libro de Hebreos? ¿Cómo no puede ver la salvación en numerosos libros que hablan del Evangelio y la salvación por la fe, la sangre de Jesucristo? ¿Cómo no lo pueden ver? ¿Cierto? Porque tienen su propia idea, su propio concepto y escuchan a otras personas que tienen su mismo corazón, ¿cierto? Alguien con el mismo corazón engañoso y perverso, alguien que tiene el corazón engañoso y perverso y que no ha recibido la salvación. Y a esa persona le cree. No le cree a la palabra, no. Le cree a lo que esa persona dice, solamente porque están de acuerdo con el mismo pensamiento. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Hasta aquí dejo el día de hoy. Gracias por tenerme paciencia y vamos a orar para terminar. Gracias por haberme acompañado. Estoy muy agradecido porque están aquí conmigo. Y volvemos a transmitir, a hacer en vivos desde el celular. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra, por este maravilloso compartir. Acabamos de descubrir cómo nosotros, en esta sociedad, en esta generación, las personas están más dispersas. Se les está queriendo transmitir un mensaje, pero no hacen caso. Están queriendo también transmitir un mensaje, pero tampoco no hay nadie que los oiga. Ellos quieren ser oídos, ¿cierto? Nosotros estamos transmitiendo la palabra, el evangelio, la salvación, pero muchas veces las personas se distraen, se van para otro lado, por cuestiones de la carne, por el pensamiento,
hacen otra cosa y no escuchan. Padre amado, te pido que las personas puedan doblegar su corazón, puedan negarse a sí mismo, que las personas puedan recibir esta maravillosa palabra de Dios, de que Jesucristo nos justificó, nos perdonó, nos santificó y que nos pudo dar eterna redención, eterna y gratuitamente la entrada al cielo, Dios. Y que Juan el Bautista, ¿a qué vino? Él vino a dar testimonio, ¿no? El testimonio que vino a dar Juan el Bautista no es lo que él vino a hacer, el simbolismo del bautizo, como en sí, ¿qué significa el bautizo? El mundo cree que el bautizo es cambiar una identidad, y es de esa manera. Las personas que se arrodillan delante de estatuas, cuando bautizan a un niño, a un bebé, le quieren poner una identidad, le quieren poner un nombre. Así cuando las personas están en una religión cristiana, evangélica, protestante, mormona, el nombre que sea, cuando se bautizan, dicen que es en el nombre de Jesús o en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, pero están asignando una nueva identidad y esa persona siente que cambió, esa persona siente que ya todo ha mejorado. Claro, cambió su identidad, ¿cierto? Cambió su identidad. Pero lo más importante es saber si esa persona en dónde está. ¿Está en la luz o está en las tinieblas? La persona dice que es hijo de Dios, pero ¿será que verdaderamente es así? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el corazón de Dios, la voluntad de Dios? Dios Padre, te damos gracias y podemos saber que gracias al bautizo de Jesucristo, a la muerte de Jesucristo, su santidad, su perfección, porque hay gente que dice que nadie es perfecto, incluso un salvo, una persona siendo salva, un salvo dice, no, es que yo no soy perfecto. Claro, porque comete errores humanamente, pero delante de Dios, ¿usted es perfecto? Sí, es perfecto. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, todos los que somos perfectos, y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Padre, te damos gracias, porque gracias a Jesucristo nosotros somos santos, justos y perfectos. Ya no tenemos pecado, Dios. Te damos gracias porque tenemos ese regalo tan precioso. Padre, haz todo lo necesario para que las personas reciban la salvación. Bendice a los hermanos, bendice al siervo en la iglesia, ¿no? Bendice al siervo principal, al ministro de Dios, al siervo de Dios. Bendice a los ministros también. Bendice a la persona que está compartiendo ahorita. Bendice a todos, bendice a los hermanos. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado el día de hoy. Espero que no se hayan distraído por algún comentario o porque están haciendo algo al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que están escuchando, sino que estén atentos, ¿no? Estén pendientes. Entonces, gracias y nos estaremos viendo hasta el día de mañana con el mismo formato, ¿no? Así, desde el celular, ¿no? Esto lo estoy transmitiendo desde el celular, ¿no? Como antes, ¿cierto? El en vivo pasado, el live anterior, lo hice con el computador, que lo tengo acá, aquí al lado. Pero ahora en adelante vamos a volver a compartir desde el celular, porque precisamente no tengo a nadie que me colabore con poner los versículos con el computador. Más exactamente no tengo a nadie que me colabore. Entonces se me facilita mejor de esta manera. Entonces gracias amigos, hermanos, familiares, invitados por haberme acompañado el día de hoy. Y nos veremos hasta la próxima ocasión, es decir, el día de mañana. A la misma hora, por el mismo canal. Y entonces, chao, chao.